10 años se cumplieron de un partido que debería haber sido recordado como uno de los tantos de la Copa Libertadores. Vi mil cosas, de esto no había visto nunca. Pero que sin embargo quedaría inmortalizado como el día que un club de fútbol pasó a ser sinónimo de vergüenza mundial. ¡Cagones! Eso es lo que son. Quédate acá. Este cruce de Copa Libertadores venía con una carga muy emocional desde la previa, donde los medios de comunicación prácticamente se agarraron de lo que había ocurrido tan solo un año atrás, allá en el 2014, cuando River terminaría eliminando a Boca por aquella recordada semifinal de Copa Sudamericana. Una semifinal que no solamente sería recordada por aquella atajada histórica de Trapito Barovero a Gigliotti, pero que venía cargada con mucha polémica porque fue la famosa serie de las patadas, la recordada patada de Bangioni, la recordada patada de Poncio a Gago, la patada de Funes Mori en el Monumental y bueno, tantas otras jugadas polémicas, dudosas, y otras no tanto, hay que decirlo, pero que sí causaron demasiado malestar en el Club de la Ribera y bueno, justamente el antecedente quedaba como muy fresco y esto ya se vendía como una sed de revancha. Era una linda guerra deportiva. En la propia Copa Libertadores del 2015 hay que decir que si bien Boca terminó pasando con muchísima polémica, ustedes recordarán aquel partido definitorio con Vélez, del cual más adelante nos vamos a meter, pero que una vez iniciada la fase de grupos, Boca podría pasar sin ningún inconveniente, de hecho clasificando como el mejor primero, ganando los 6 partidos de su grupo, y por el otro lado veíamos un River que a los tumbos terminaba clasificando casi que gracias a la bondad de Tigres de México, que pudiendo haber especulado con el resultado y habernos dejado eliminados, hizo lo que tenía que hacer deportivamente, le ganó a su rival, River hizo lo propio en el Estadio Monumental y de esa manera River accedía a los octavos como el peor segundo de toda la Copa. Esto dejaba claramente a Boca como el favorito en la llave, pero desde los pasillos del club de Bransen se venía gestando esta movida de que en esta oportunidad no los podían dormir desde la Conmebol. Por eso es que empezaron a mover todo el aparato mediático justamente para tratar de ejercer presión y de que no existiera ningún tipo de error arbitral que los terminara perjudicando. Bueno, ustedes imagínense cuánto más crecieron los rumores y los dichos por parte de la prensa partidaria de Boca cuando se jugó el primer partido en el Estadio Monumental y River terminaría ganando con un penal sancionado al Pite Martínez a 10 minutos del final. La presión mediática, fomentada obviamente por los protagonistas del Club de la Ribera, hizo que la previa a ese partido específico, la revancha en cancha de Boca, fuese vendida como una batalla deportiva. Tiene que pasar, es una cancha bien calentita, lo tiene que pasar por arriba. El Vasco sabe cómo ganarle a River. De hecho, en el momento en el que se disponían a salir los equipos al campo de juego, se podía hasta notar una bandera colgada del alambrado, haciendo alusión a que en caso de que existiera un nuevo perjuicio en contra de ellos, entonces las consecuencias serían violentas. Eso ya hacía notar un clima enrarecido. Y entre los rumores que manejaban los distintos periodistas, se avecinaba que algo iba a suceder. Bueno, obviamente, después, con lo que se vería minutos más tarde, uno ya podía entender de qué se trataban estos rumores, porque lo que se vio después de unos 45 minutos donde Boca prácticamente no pudo patear al arco, no le podía entrar a River y el conjunto dirigido por Marcelo Gallardo se sentía muy cómodo en terreno visitante, desencadenó en lo que después pasaría a ser un papelón histórico. Cuando la policía, bueno... ¿Hay algún jugador caído allí en el piso? A mí me pareció ver a Ponce en un momento caído, ¿eh? Ahí está Marcelo Gallardo sacando a todos. De seguridad. No, ¿qué pasó? Vení, Marcelo. Por eso. ¿Cómo están los jugadores? Mirá cómo están los jugadores, mirá cómo están los jugadores. Hace falta tirar esto de la... ¿Pero dónde fue, Marcelo? ¿De la tribuna? De la tribuna, del alambrado allá. Del alambrado. Cuando salían, ahí está, el gas mostaza. Sí, hay 5 jugadores que la verdad que le entró en los ojos, no ven nada. Una vergüenza, la verdad tiene que haber seguridad. Y no... Ahora, esa manga que tiene una abertura hacia el campo de juego, ¿no está cerrada hacia la platea? Tiene Fernando, hay un cerrojo, hay una división, el que no está bien. Pero no está tapada en esa zona que estamos marcando nosotros, que pega al alambrado. Sí, está tapada. Minutos más tarde, otra imagen inédita
en el mundo del fútbol ocurriría cuando el presidente de River, Rodolfo D'Onofrio, acompañado por el vicepresidente de aquel entonces, Matías Patanián, saltaban al campo de juego para acercarse entonces a los integrantes del plantel, hablar con el técnico, consultar sobre su integridad física, qué era lo que había ocurrido, cómo había ocurrido, y bueno, después aquella discusión que ustedes recordarán con el Vasco Arruabarrena, algunos jugadores tratando de agredir físicamente al presidente de River, que finalmente se retiraría del campo de juego escoltado por la policía con una ola de insultos y de objetos que le estaban arrojando desde la tribuna. Y de golpe veo el disparate de lo que ocurrió ahí. Cuando lo veo y veo lo que está ocurriendo, un amigo, y lo puedo decir públicamente, creo que son los mejores oculistas de la Argentina, el doctor Saldívar, que no es hincha de River, es de Independiente, me manda un mensajito y me dice, cuidado con los jugadores, pueden tener una lesión mediana o grave. Entonces ahí lo único que hice automáticamente, porque me sentía como padre de estos chicos, bajé las escaleras esas, que vos sabés que son un montón, centenares de escalones, y llegué hasta el vestuario. Con el vestuario había un ácido tremendo. Y ahí me metí en la cancha directamente. Yo jamás me hubiera metido dentro de la cancha. Ahora, me volvería a meter si ocurre un disparate como ese. Porque eso es un atentado. Y los atentados no se lo merece ningún jugador. Muchos destacaron y lo entendieron. D'Onofrio, que entró con todo el derecho del mundo a ver qué le pasaba a sus jugadores. Pero otros también lo utilizaron de manera política, no solamente para agredir, en este caso, a la imagen del entonces presidente de River, sino también para hacer lobby mediático en los días siguientes a el hecho ocurrido en la Bombonera. Pero de eso también nos vamos a ocupar ahora en un ratito. Yo creo que D'Onofrio estuvo bien en entrar a la cancha. ¿Sabes por qué? Porque si vos sos el papá de un grupo, o sos el líder, sos el presidente de un club, y vos ves que a tus jugadores los perjudicaron, los quemaron, le tiraron gas pimienta en los ojos, tienen inconveniente para ver, yo como papá entro a la cancha para ver qué es lo que pasa. Ahora, si ustedes creen que el acto más cobarde fue el de este muchacho, el panadero, bueno, están equivocados, porque los propios jugadores de Boca después terminarían haciendo lo suyo, fomentando a que este circo se hiciera aún más bizarro, cuando, por disposición del arquero Orión, los jugadores de Boca se plantaron en el campo de juego como esperando a que se reanudara el partido, de alguna manera enviando un mensaje de nosotros lo queremos jugar, nosotros no abandonamos, y también siendo obsecuente de la barra brava de Boca, que obviamente ellos seguían fomentando lo que consideraban una fiesta a gritos de vos sos de la B, porque todo esto tenía el fin de ser una celebración orquestada justamente para tratar de armar lo que iba a ser la tapa de los diarios del día siguiente, con una clasificación de Boca a los cuartos de final de la Copa Libertadores y con la imagen de los jugadores de River llorando con un fantasmita sobrevolando por encima de sus cabezas. Los jugadores de Boca siguen en la cancha posicionados para jugarlo. Y Orión le pide a los suplentes que vayan al banco. No entiendo qué quiere demostrar Boca con esto. Porque hay que ser necio para no reconocer que algo pasó acá. Una irregularidad pasó contra los jugadores de River. River estuvo demorado dentro del campo de juego por un espacio de 1 hora y media y tuvo que salir escoltado por la policía y esquivando proyectiles de todo tipo. Nunca hubo solidaridad por parte de sus pares profesionales, que hasta se retiraron del campo de juego saludando pura y exclusivamente a la barra brava e ignorando al resto de las 40.000 personas que estaban en el estadio, muchas de ellas que ignoraban absolutamente todo lo que había ocurrido, porque en aquel momento todo era confusión, caos y nadie entendía exactamente qué era lo que estaba pasando o por qué se estaban dando esos hechos. Van a levantar los brazos. No, van a levantar los brazos. Orión lo llamó. Mirá, vamos, dice Orión. No, pero esto es ser generoso. Esto es ser generoso para con quienes hicieron suspender el partido. Sí. No, esto de Orión y compañía. No. Me parece que Orión hoy le erró lejos. Perdónenme. Ahora, sinceramente, vamos a pedir solidaridad por parte de tipos como Orión, que si ni siquiera pueden ser buenos compañeros con miembros de su propio equipo, imagínense si va a ser buen compañero de sus rivales. Sí, se la da Paredes, ahí aparece Paredes. Sí. Orión en el arco. Orión la se pisa. la pisa. No, durísimo. Lo lesionó Orión a Paredes. El día después, a los incidentes, todo sería crítica por parte de los medios, todo sería objeto de repudio, todos serían editoriales fuertes, picantes, agresivas, apuntando obviamente contra el mundo Boca. Sin embargo, muchas de esas voces iban a empezar a darse vuelta una vez que
comenzaba a crecer el rumor de quita de puntos, eliminación por parte de el conjunto de la Ribera y clasificación a cuartos por parte del conjunto millonario. Ayer esperaba otra solidaridad. No, la preocupación era, ¿qué van a decir? ¿Qué van a decir? Que acompañamos lo de River. Van a decir que somos los boludos. ¿Qué van a decir que acompañamos? Nos van a putear después nosotros porque acompañamos lo de River. ¡Cagones! Eso es lo que son. Acompáñenlo, sean solidarios, sean compañeros. Impresentable. No mete el pique Donofrio ahí dentro del bombonero. No, mete una piña en los dientes. ¿Dónde? No, pero bueno. ¿A dónde va, maestro? Adentro de la cancha. Maleducado. Pero porque vos no entendías nada de lo que estaba pasando. No, ¿qué venís a hacer circo en la Bombonera? Quédate en la tribuna, fenómeno. ¿O no? No me parece. Y ahí es entonces cuando el mundo Boca empezaría a denunciar desventajas, cuando el mundo Boca empezaría a tratar de quitarle legitimidad a la clasificación de River y empezarían a hablar de escritorio, de que los partidos se tienen que ganar dentro de la cancha. Eso, ¿sabes qué pasa? Te deja de rey. Porque tampoco debe ser muy difícil que mandar a algunos hinchas con camiseta a otro estadio y hacer algo parecido para que te descuenten los puntos. La prensa intentó desviar el foco. Constantemente los protagonistas de Boca salían a dar notas a los medios de comunicación y salían a pedir a gritos que ese partido se terminara dentro del campo de juego, ignorando completamente que dentro del campo de juego se estaba dirimiendo justamente quién iba a ser el mejor calificado para acceder a la próxima ronda, y si eso no se pudo terminar de establecer dentro de la cancha fue por impericia propia y porque fueron ellos quienes terminaron suspendiendo un partido que se estaba jugando. Ellos terminaron abandonando. Yo soy siempre lo que dicen que los partidos se ganan dentro de la cancha, se empieza y se termina dentro de la cancha. Parece que Angelici, el presidente de Boca de aquel momento, se terminó olvidando la manera en la que el equipo Ceney se terminó clasificando esa Copa Libertadores, que fue prácticamente por una movida de escritorio cuando se lo despojó a Vélez de participar del certamen continental, inventando un partido a jugarse entre el club de Liniers y Boca, para que el ganador accediera entonces a la Copa Libertadores, y como gestión de ese partido también saldría a la luz una charla privada y vergonzosa que da muestras una vez más de la corrupción viniendo del Club Atlético Boca Juniors con la venia de otra entidad tenida por corrupción como la Asociación del Fútbol Argentino. Te molesto por lo siguiente, necesito pedirte un favor ahí. Sí. Que hable con los muchachos del tribunal y que a los dos que echaron ayer no le den más de... ¿Más de? Que cumplan amistosos. Lo necesito para jugar contra Vélez. No, Daniel, para que cumplan amistosos por el partido con Vélez, decís. Sí. Yo te cuento cómo es. El tribunal está en receso. El presidente de la guardia soy yo. Es decir, después en febrero me tienen que respaldar mis muchachos, ¿viste? Así que... Hablo con Sergio, Darío... No, olvídate. No, yo pensaba 3-2, ¿viste? Como para que cumplan amistosos. Y juegan con Vélez, ¿entendés? En amistoso y juegan los dos con Vélez. Claro. No, le tengo que dar un poco más a Marín que a Herbes, ¿viste? Pero si les doy 3 partidos, no juega, ¿me entendés? No juega ninguno de los dos con River. Lo que pasa es que no tenemos central, no tenemos lateral. No te entiendo, Daniel, pero lo que pasa es que sacarlo de la cancha, ya sé que mínimo son 5 partidos, ¿viste? Mínimo. Pero si le doy 2 partidos estamos muy expuestos, Daniel. No sé, salvo que Racing, el médico de Racing, ¿vos cómo estás con la... No, bien, el médico no tiene nada el pibe, el jugador. No, ya sé. El jugador fue al vestuario a pedir disculpas, el informe del árbitro que le gustó va a ser liviano. Sí. Y oíme, Daniel, ¿y la dirigencia Racing con nosotros bien? Bien, Víctor Blanco, bien, sí. Ah, bueno, no, porque de última yo pensaba era que me acompañe un certificado médico del médico de Racing diciendo que no hay ninguna lesión y que lo saca. Lo que hacemos en estos casos siempre es pedir que salió por precaución y no por lesión, ¿me entendés? Entonces eso ya me hace desaparecer el artículo que parte de mínimo de 5, ¿me entendés? El jugador con Vélez va a jugar, olvídate. Con River el primer partido no, esto es obvio, ¿no? Pero el fallo te lo saco el jueves a la noche cuando esto se diluya, ¿me entendés? Bueno, dale, Fer. Porque si te lo saco el martes, va a estar todo el mundo pelotudeando. Yo hablé con Clemente, el martes me los manda a declarar y yo los agarro a los pibes, al Pichi Herbes y a Maestro. Le charlo un poquito, los adoctrino, les tomo yo declaración, se las escribo yo la declaración y en febrero más pangulo, ¿viste?
Ok, Fernando. Dale. Vos quedó tranquilo, va a salir así. Después ven, pero yo lo sacaría el jueves a la noche, ¿sabes? Bueno, dale. Como para que la prensa no rompa las pelotas, ¿eh? Claro que después el karma se encargaría de poner las cosas en su lugar y de darle una buena patada en el culo a Angelici cuando se transformaría en un meme mundial por ser visto en un taxi blanco con la banda roja yendo al TAS a pedir los puntos en el escritorio de la final que habían perdido en la cancha del Estadio Bernabéu. ¿Cómo vivo el reclamo de Boca en cuanto al TAS? Exacto. Estás igual que hace 3 meses. Más allá de la descalificación de ese certamen del 2015, Boca recibiría una multa por $200.000 y una sanción de 8 partidos como local sin público, que después sería reducida a tan solo 2. Para ponérselo en perspectiva solamente de lo chistosa que fue esta sanción, River el año pasado, por haber protagonizado el recibimiento más imponente en la historia de la Copa Libertadores de América ante el Mineiro, recibió una sanción económica de $205.000 y la imposibilidad de tener a su público como local por un solo partido. O sea, prácticamente la misma sanción que recibió Boca 10 años atrás por haber ejercido un atentado contra la integridad física de jugadores profesionales de fútbol. Esto es insólito. Y hay que decir también que fueron muy pocos los periodistas que pidieron sanciones severas en aquel entonces para el Club de la Ribera. Uno de ellos fue Barsky, quien en su cuenta de aquel entonces Twitter pedía no solo la descalificación del Club Ceneice, pero también la suspensión en participación por torneos de Conmebol hasta el año 2018, lo cual nos hubiese venido genial porque volvían justo en el 2018 para no alterar entonces el destino de lo que sería la final de Madrid. Pero si bien la sanción a Boca fue bochornosa, la condena dura sería la social. Ese partido pasó de la cancha de Boca a todo el planeta, no por lo bien jugado, no por la obtención de un resultado épico, sino porque un atentado hizo que a partir de ese día Boca se empezara a escribir con la B de vergüenza mundial.